La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El principal argumento de los ministros fue que Morena y sus aliados madrugaron a la oposición y eso incurrió en violaciones a los principios constitucionales que rigen a las cámaras. Sin embargo, el gobierno federal hizo un llamado para poner en marcha un plan C en las urnas, mientras que la oposición celebró esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le vamos a tener todos los detalles de este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este lunes la atención se centró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la discusión de la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador y de Morena. Al comenzar la sesión pública, los ministros y ministras de la Corte rechazaron por unanimidad la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que el ministro Alberto Pérez Dayán no participe en la discusión sobre la validez del Plan B bajo el argumento de una falta de imparcialidad. Horas más tarde, el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del decreto recién aprobado que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que conforman la primera parte de este llamado Plan B en materia electoral por violaciones al procedimiento legislativo, porque aplastaron a la oposición y no permitieron que presentaran argumentos. Ese es básicamente el fondo de estas faltas al debido proceso legislativo. La votación ayer en la Corte quedó de la siguiente manera. En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz, quienes se sabe son cercanas al gobierno del presidente López Obrador. Ellas consideraron que pese a que existieron diversas irregularidades en el proceso legislativo, es decir, reconocen que hubo irregularidades para aprobar pues al vapor también esta reforma electoral, este Plan B. Las faltas, a pesar de eso, dicen las ministras, pues no son graves o tan graves para que causen un motivo de invalidez de la reforma. Esto fue lo que dijeron. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunió esta mañana a las 9:30 de la mañana, el 6 de diciembre del 2022, y acordó mayoritariamente, entre otros puntos, que ese día se presentara al Pleno una ronda de iniciativas del Grupo Parlamentario de Morena, quien anunció que solicitaría que se dispensaran sus trámites para pasar a su discusión y votación. Si bien observo que existieron irregularidades en el proceso legislativo, como las referentes a la publicación del orden del día en la Gaceta Parlamentaria sin la debida anticipación y la ausencia de motivación respecto al trámite urgente en la Cámara de Diputados, que implicó la dispensa de los trámites legislativos, con base en el criterio que he sostenido desde que integro este alto tribunal, estas no tienen un potencial invalidante. Y a favor del proyecto de invalidar esta ley o este paquete de leyes que se aprobaron en una primera parte en la reforma electoral, en este Plan B, a favor de invalidarlo, de declararlo inconstitucional por estos vicios legislativos, votaron Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, que también fueron dos ministros que propuso el presidente López Obrador, quizá de los cuales dice que se equivocó porque lo ha dicho abiertamente. Junto con ellos, Luis María Aguilar, Arturo Saldívar también, que había votado a favor de algunas de las reformas y de no declarar inconstitucional cambios legales que se habían hecho a distintas leyes, y ahora sí votó en contra de esto el expresidente de la Corte. Se sumó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez y el propio Alberto Pérez Dayán, que fue el ponente, el que presentó este proyecto, junto con la magistrada presidenta, junto con la ministra presidenta, Norma Piña. Escuchemos parte de los argumentos de quienes votaron por la inconstitucionalidad de esta reforma electoral.
no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la Carta Fundamental y los reglamentos aplicables de cada Cámara, privando a diversos representantes populares y con ello a quienes también representan de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática, se acredita a mi juicio la existencia de las violaciones denunciadas y desde luego su poder invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen. Está la salvaguarda de la expresión de las minorías. La deliberación legislativa da lugar al diálogo, a la interacción entre las distintas fuerzas políticas. Sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos. La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente. No hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes. Sin embargo, el gobierno federal reaccionó de inmediato a la resolución de la Corte. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, interpretó esta decisión como un ataque a la democracia. Escribió en su cuenta de Twitter que el pueblo de México ha buscado recuperar la confianza en las instituciones. Sin embargo, condenó que el máximo tribunal haya decidido perseguir intereses particulares, no dijo cuáles, pero bueno, es parte de la narrativa también que tiene el presidente López Obrador. Además de que aseguró que habrá un plan C en las urnas y están hablando ya del 2024. Mientras que los miembros de la oposición, miembros de Morena, ahorita pasamos a los de la oposición, pero los de Morena también reaccionaron a la resolución. El coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que se trató de un atropello al Poder Legislativo. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, calificó como desafortunada la decisión de la Corte y señaló que es un claro atentado contra la división de poderes. Y Citlali Hernández, también la secretaria de Morena, se lanzó en contra de los ministros que votaron a favor de la invalidez y contra la oposición en las cámaras, pidiendo a la ciudadanía no votar por ellos porque todas las reformas las llevan a la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente de la Cámara de Diputados, ahora sí del otro lado de la oposición, Santiago Krill, celebró la resolución de la Corte y destacó que se debe privilegiar el diálogo y el debate respetuoso y no el fast track o el mayoriteo, como se le dice, cuando los arrollan sin que presenten argumentos en la oposición. Y así ha actuado Morena. Morena se quejaba de eso, por cierto, en el pasado. Y bueno, pues ahora está haciendo lo mismo con la oposición legislativa en este caso. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, se unió a la celebración y subrayó que la buena práctica parlamentaria es una prioridad para el buen rumbo de México, mientras que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, reconoció la labor de los ministros y señaló que el resto de las modificaciones serán anuladas. También se pronunciaron al respecto Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, José Ramón Cosío, el exministro de la Corte, Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, Ciro Murayama, exconsejero. Todos celebraron la invalidez de este paquete de reformas a las leyes secundarias en materia electoral. Un nuevo revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a el presidente López Obrador, y más que al presidente López Obrador, a la forma en la que se está legislando en México, en la que se pasan reformas sin que se tome en cuenta la participación de los partidos minoritarios, es decir, se les mayorité, como se le conoce en el argot legislativo, y además de todo, con prácticas como la que vimos hace un par de fin de semana, cuando el Senado tuvo que sesionar en una sede alterna. Ningún legislativo de la oposición pudo ir a esta sede alterna a votar a favor o en contra o abstenerse o lo que sea sobre las 20 reformas legales que se pasaron, pues cada una en cuestión de 10 o 13 minutos, es decir, fast track, al vapor, sin análisis profundo, y esa es precisamente la falta de debido proceso legislativo
que argumenta la oposición y que ayer les dio la razón la Suprema Corte de Justicia. Entonces habrá que esperar un resultado similar a varias de las impugnaciones que están haciendo ya los partidos de oposición con respecto a estas 20 reformas que se pasaron, le decía, hace 2 fines de semana al vapor vía fast track, y seguramente, o muy seguramente, por el sentido de los votos y de la argumentación de los ministros y ministras de la Corte ayer respecto del plan B de reforma electoral, pues seguramente así vendrá esa argumentación con respecto a estas 20 o algunas de las 20 reformas que se aprobaron. Por ejemplo, la ley minera, que le preocupa tanto a la inversión privada, al sector productivo mexicano, y seguramente ese será el resultado también para el segundo tramo del plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. Se suma a todo esto la decisión de los ministros y ministras también para declarar inconstitucional o invalidar el cambio de la Guardia Nacional para que tenga finalmente un mando militar, como viene sucediendo ya en la práctica, pero ahora de manera oficial, que ya no tuviera este mando civil, es decir, que la Sedena manejara operativa y administrativamente, que es importante el tema de los recursos, la Guardia Nacional. No venía funcionando así y bueno, la Corte invalidó también esa reforma. Pues ¿qué vendrá hacia adelante? Seguramente varios batazos adicionales o palazos, se le conoce también así en el argot judicial, a leyes o a decretos del presidente López Obrador y su gobierno. ¿Y qué vendrá de respuesta de ellos? Pues lo que ya adelantó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que ya lo habíamos platicado aquí abiertamente. El plan de Morena, del presidente López Obrador hacia el 2024, es utilizar esta bandera de supuesta corrupción, supuesto obedecer a intereses de conservadores o de los opositores del presidente y de Morena, de la Corte, para decir que en el Poder Judicial pues hay una podredumbre y que hay que cambiarlo. Y para reformarlo requiere una mayoría calificada, una mayoría abrumadora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, que también se renuevan en el 2024, junto con 9 estados de la República, junto con la Presidencia de la República y muchos otros cargos públicos. Pero el Congreso es lo que le interesa al presidente y ahí está el plan C. Va a buscar que su base electoral y todos los que no quieren al Poder Judicial o a los jueces o a cualquier cosa que huela a la Corte y al Poder Judicial, pues que voten a favor de los legisladores de Morena y los partidos aliados para construir una mayoría y que entonces sí se pueda cambiar la Constitución y se evitan pasar por la Corte por estas acciones de inconstitucionalidad. Ahí está el plan del gobierno y entonces debemos de esperar de aquí a que sucedan las elecciones de junio del próximo año, pues un enfrentamiento quizá cada vez más fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.